Buenos días, a continuación le vamos a hablar sobre la hipertensión portal. Mi compañera Nora Lizarra y mi persona Tamara López. Ok, empezamos con la terminología básica. Vamos a hablar de hipertensión portal. Este es un síndrome clínico caracterizado por un aumento patológico de la presión sanguínea en la vena porta y en sus afluentes. Tenemos que ocurre debido a una obstrucción del flujo sanguíneo en cualquier punto del sistema portal, desde antes de la entrada al hígado hasta su salida. Tenemos la ascitis, que se define como la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal, y tenemos la red venosa colateral o circulación colateral venosa. Tenemos que es una manifestación clínica importante que genera un índice de presencia de hipertensión portal grave. Ok, ahora vamos con sus causas por localización. Tenemos que en esta etiología la podemos clasificar en tres grupos principales, de los cuales vamos a tener la obstrucción respecto en el hígado. Tenemos prehepática, que es antes del hígado. Tenemos que la resistencia se localiza en la vena porta o en la vena esplénica, antes del flujo llegue a los sinusoides hepáticos. Acá vamos a encontrar una trombosis de la vena porta, que es la causa más común. Ocurren formaciones de un coágulo en la vena porta, a menudo secundaria a estado de hipercoagulación y ahora trombosis de la vena esplénica. Tenemos que es causada por una hipertensión portal segmentada o aislada, a menudo secundaria de una pancreatitis crónica o aguda. Tenemos también malformaciones congénitas de la vena porta y tenemos aumento del flujo portal, aunque es poco frecuente un flujo excesivo como es el que en las fístulas arteriovenosas esplénicas o mesentéricas pueden ocurrir a la hipertensión portal. Ahora tenemos la segunda, que serían las hepáticas, que sería intrahepática. Aquí son las más frecuentes y se subdividen según la ubicación del bloqueo dentro del parénquima hepático. Tenemos la A, que sería presinusual. Sería la resistencia ocurre antes de que la sangre ingrese a los sinusoides. Y tenemos el tejido hepático que suele tener una arquitectura mejor conservada que en la cirrosis. Tenemos sinusoidales, que es la causa principal de la hipertensión portal, que es la obstrucción localizada a nivel de los sinusoides, los microvasos detrás del hígado. Y tenemos postsinusales, que sería la resistencia ocurre al final de los sinusoides, donde la sangre entra a la vena hepática, a las venas hepáticas terminales. Ok, ahora tenemos la 3, que sería poshepática. Esta sería después del hígado. Tenemos que la obstrucción ocurre cuando la sangre ya ha salido del hígado en las venas hepáticas o en la vena cava superior. Tenemos que síndrome de Budd-Chiari, que sería trombosis, una o más venas hepáticas mayores. Tenemos obstrucción de la vena cava inferior por membranas o tumores, y tendremos causas cardíacas como insuficiencia cardíaca derecha severa, y el aumento de la presión en las aurículas derecha se transmite de forma retrógrada a la vena cava y a las venas hepáticas, causando así congestión hepática grave. Ahora tenemos las manifestaciones y las complicaciones. Acá vamos a ver las presentaciones clínicas más graves de esta enfermedad. Tenemos que la hemorragia digestiva variceal es la complicación más temida y potencialmente mortal. Tenemos acá las varices esofágicas, son venas colaterales dilatadas en el esófago inferior y en el estómago proximal. Tenemos que su presentación viene que se manifiesta como una hemorragia digestiva alta, súbita e indolora, que a menudo es masiva. Tenemos gastropatía de la hipertensión portal. Acá tendríamos la dilatación de los vasos de la mucosa gástrica. Suelen causar sangrado crónico de bajo grado y lleva a una anemia, pero raras veces en hemorragia masiva. Ahora tenemos la ascitis. Tenemos que su mecanismo se produce por la combinación de presión hidrostática elevada de los sinusoides hepáticos y la hipoalbuminemia. Y esta sería por difusión hepática, lo que causa que el líquido se filtre desde la superficie del hígado y el intestino. Luego tenemos su clínica, que esta sería la distensión abdominal, que sería ganancia de peso. Acá la dificultad para respirar y en caso severo dolor o molestias.
Ahora tenemos la encefalopatía hepática. Este es un trastorno neuropsiquiátrico que refleja la disfunción cerebral causada por toxinas. Dentro de sus síntomas tenemos leve, que sería su subclínica, los cambios sutiles en la función cognitiva y motora, dificultad para concentrarse o lentitud. Luego tenemos que este manifiesta confusión, desorientación, letargo, inversiones de ritmo de sueño y etapas avanzadas o coma. También tenemos asteritis, que este sería un temblor característico que se evidencia al pedir al paciente que mantenga las muñecas extendidas. Como otra cosa tendríamos la esplenomegalia y el hiperesplenismo. También tendríamos la circulación colateral externa, que sería el desvío del flujo sanguíneo, que puede crear vasos colaterales visibles en la superficie del cuerpo. Y tenemos síndromes asociados a la hipertensión portal en etapa avanzada, desencadena graves alteraciones hemodinámicas y renales, como síndrome hepatorrenal, peritonitis bacteriana espontánea y hidrotórax hepático. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las maniobras semiológicas, en este caso de la CIT. Tenemos como primera maniobra la matriz cambiante, que su objetivo es detectar pequeñas o a moderadas cantidades de líquido libre. Con el paciente en decúbito supino se percute desde el centro hacia los flancos. Al cambiar al paciente de posición, por ejemplo el decúbito lateral, la zona de matidez se desplaza hacia abajo confirmando la movilidad del líquido. Como segunda maniobra vamos a tener lo que es la onda ascítica o de tensión, que su objetivo es detectar la ascitis a tensión o de grandes volúmenes. Con el paciente en decúbito supino se coloca una mano del examinador o un ayudante en el centro del abdomen para amortiguar la onda de la pared. El examinador golpea el flanco y siente la onda de choque en el flanco opuesto, transmitida por lo que sería el líquido. Tenemos como tercera maniobra el signo del témpano o de la pelota, que su objetivo es detectar órganos flotantes, como por ejemplo el hígado o el vaso, en un abdomen con ascitis. Se ejerce una presión firme y brusca sobre la pared abdominal y el órgano flotante desciende momentáneamente y luego rebota, siendo percibido como un golpe breve. Pasa. Ahora tenemos las maniobras para evaluar lo que sería la esplenomegalia. Como primera maniobra vamos a tener la maniobra de Middleton, que su objetivo es la palpación del vaso. Con el paciente en decúbito supino, el examinador se ubica a la derecha y le pide al paciente que respire profundamente. El examinador intenta palpar el borde del vaso bajo en el reborde costal izquierdo. Como segunda maniobra vamos a tener la maniobra de Schuster, que su objetivo es aumentar la sensibilidad en caso de esplenomegalia leve. El paciente se coloca en decúbito lateral derecho con la rodilla y las caderas izquierdas flexionadas. Esta posición desplaza el vaso hacia adelante y hacia abajo. El examinador palpa bajo el reborde costal izquierdo durante la inspiración profunda. Tenemos como tercera maniobra la percusión o espacio de Traube. Como objetivo, esta confirma el agrandamiento. Este se utiliza en combinación con lo que sería la palpación. Se percute el espacio de Traube, que es la zona timpanizada sobre el hipocondrio izquierdo, y la presencia de matidez en esta área sugiere la esplenomegalia, ya que el vaso agrandado ocupa ese espacio normalmente lleno de aire. Ok, ahora vamos a tener lo que serían las maniobras para la circulación colateral. Estas buscan las venas dilatadas que se han desarrollado para desviar el flujo de sangre. Como primera maniobra vamos a tener la circulación periumbilical, que su objetivo es confirmar la dirección del flujo. Se observa la presencia de venas dilatadas que irradian desde el ombligo. Se vacía un segmento de vena con 2 dedos y luego se libera la presión solo de un extremo para ver en qué dirección se llena. En la hipertensión el flujo es centrífugo. Tenemos como segunda maniobra la inspección de la pared abdominal, en la que su objetivo es identificar las venas colaterales. Esta se busca la presencia de venas superficiales dilatadas y tortuosas en el abdomen y en los flancos. Ahora tenemos la maniobra del tacto rectal, que su objetivo es evaluar las varices rectales. En esta se realiza para detectar la presencia de varices rectales o hemorroides
que pueden ser grandes y sangrantes. Generalmente estas se identifican por inspección y anoscopia, pero el tacto puede revelar la dilatación de las mismas. Y por último tendríamos los diagnósticos, que para esta primero vamos a tener la evaluación clínica y de laboratorio con su anamnesis presente. En sus métodos no invasivos vamos a tener lo que sería la ecografía de Doppler, que es el estudio de primera línea. Tenemos la elastografía hepática y la tomografía computarizada o resonancia magnética. Como tercer diagnóstico tendríamos la endoscopia digestiva alta y por último tendríamos la medición hemodinámica.